Hola, el día de hoy hablaremos de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Es la persona que ha matado de forma comprobada a más personas. Estamos hablando de más de 250, aunque se cree que el número podría ser cercano a las 500. Cuando nos imaginamos a un asesino en serie, nos imaginamos a alguien con rasgos psicopáticos. Nos imaginamos a alguien con una aura perturbadora. Nos imaginamos a una persona que ha tenido una infancia extraña, difícil, convulsa. Nos imaginamos a una especie de monstruo a la vista, ¿verdad? Lo cual no es tan cierto. En este caso hablamos de un asesino terrible que se descubrió no hace muchos años, la verdad, y que sorprendió a muchas de las personas que lo trataban. Hoy toca hablar de Harold Shipman, conocido mundialmente como el Doctor Muerte. Harold Frederick Shipman nace en Nottingham, Inglaterra, el 13 de enero de 1946. Es el segundo de 3 hermanos de una familia de clase trabajadora. Su padre camionero, el cual casi nunca estaba en casa, y su madre, Vera, era extremadamente sobreprotectora. Es uno de los personajes más importantes en la vida de Harold. Él se convirtió en una persona muy prepotente, que se creía por encima del bien y del mal, que se cree realmente superior a los demás seres humanos. Cuando Harold tenía 16 años, la persona más importante de su vida, Vera, su madre, enferma de cáncer de pulmón, estaba un año resistiendo, aguantando lo que sea por su hijo, con un dolor agónico, hasta que al final, en 1963, Vera Shipman muere debido a larga enfermedad. Una cosa que le tocó muchísimo a Harold era ver cómo el médico, cuando su madre prácticamente agonizaba del dolor, le inyectaba morfina para calmarlo. Empezó aquí una de sus grandes obsesiones, la morfina. Cuando termina la secundaria y aún obsesionado, se apunta a medicina, aunque le cuesta un poco entrar porque suspende la primera prueba de acceso. Lo vuelve a intentar y al final entra en la universidad. Sus compañeros lo ven como un chico relativamente normal, pero eso sí, quería enterarse de todo y ahí comenzó a coquetear con la coritina, hasta volverse ese elemento que aliviaba el dolor de su madre. La había convertido ahora en parte importantísima y vital de su propia vida. En 1970 termina medicina enganchado a la morfina y casado, porque ahí en la carrera conoce la que sería su única novia y su mujer durante el resto de su vida hasta el día de su fallecimiento, Penrose Ostopic. Bonito nombre. Empieza a trabajar en una clínica en el centro norte de Inglaterra. Es un médico que se ve normal, es educado, trabaja bien y sus diagnósticos eran oportunos, pero las personas con las que trabajaba empiezan a notar que drogas y fármacos desaparecen siempre alrededor de Harold. Hay días que está muy errático, agresivo, como enojado, y hay días que es todo lo contrario, muy calmado, pausado, tranquilo. Gracias a eso lo investigan y se dan cuenta que está robando peritina, que es similar a la morfina. Ya que no puede conseguir morfina, lo hace con esta, la cual se hace adicto. Cuando en el hospital se dan cuenta, lo llevan a un centro de rehabilitación, donde estuvo por un año. Se cree que en ese momento ya había empezado a realizar sus primeras muertes, pero es muy complejo cuantificar por la cantidad de años y vidas que costó. Al salir, incluso con los antecedentes que ya llevaba, consigue trabajo en una clínica de Jay, una zona que se caracteriza por una gran mayoría de personas de edad, abuelos para ser precisos. Gana buena fama en esta clínica, educado y oportuno en sus diagnósticos, es lo que dicen. En 1992, Harold renuncia de la clínica en la que trabajaba y en la que ya notaban ciertas conductas anómalas, como el hecho de que tenía una tasa de fallecimientos más alta que el resto de compañeros, y aunque no pensaban que él tuviera culpa, notaban que su obra era un poco más turbia. Abre su consulta, la cual es muy conocida gracias a sus pacientes previos. En este momento es donde se desata su monstruo interior, donde empieza a matar de forma que nadie comprende a cientos de sus pacientes, personas mayores, mujeres que vivían solas, etc. Todos sus asesinatos son con sobredosis de morfina. Les decía a sus pacientes que era un tratamiento y les inyectaba una cantidad abrumadora de morfina. Ese fue su modus operandi con todas sus víctimas, que recuerdo solían ser personas mayores, abuelos, sin excepción. La mayoría de sus víctimas fueron incineradas, ya que no tenían a nadie que sospechara. Por eso también lo pudo hacer durante tanto tiempo. En 1998 fue el año que lo apresaron gracias a un error de planificación. El 24 de junio del año anteriormente mencionado, realizó una de sus visitas que solía hacer con la intención clara de matar a una nueva víctima.
Catherine Glade, una señora sin muchos problemas físicos. Harold explicó que la señora había muerto de forma repentina, pero luego de haberla convencido que pusiera su testamento a nombre de él, quitando a su propia hija, la cual quedó sorprendida sin entender con esa duda y presionada ya que llevaba una buena relación con su madre, fue a la policía para acusarlo por algún tipo de manipulación. La policía ya tenía algún aviso referente a Harold, con su alta tasa de muerte, pero realizaron una investigación absurda y descuidada, en la que ponían a policías nuevos, sin experiencia, no le daban atención suficiente a las pruebas, absurda y descuidada como dije anteriormente. No pudo dar una explicación válida sobre el por qué se le dejó el testamento a su nombre. La hija de la señora se enterró el cuerpo e hizo realizar una autopsia donde se determinó que tenía una sobredosis de morfina y se fijaron que coincidía con muchas de las defunciones de Harold, para ser más exacto 15, a lo cual él se declaró inocente. Le dieron 15 cadenas perpetuas, las cuales evidentemente no cumplió, ya que se suicidó el 13 de febrero del año 2004, cuando entendió que pasaría ahí el resto de su vida. Te preguntarás, Sebas, entonces ¿cómo pasamos de 15 a 250 e incluso a más de 500? Pues verás. Sus antiguos compañeros empezaron a buscar archivos, a hacer investigaciones en el historial, a hablar, a conversar, y encontraron que mínimo había matado a más de 250 personas. Descubrieron que él tenía un registro de sus pacientes y en su carrera habían muerto 500 y pico de personas. No se sabe cuántas personas murieron de causa natural y cuántas fueron asesinadas por el mismo Harold, ya que muchas de sus víctimas fueron incineradas, cremadas para ser más preciso. Harold nunca confesó cuáles fueron sus motivos. Su mujer comentó que realmente se veía como muy buena persona. Es una característica de algunos psicópatas. En lo que sí coincidieron algunas personas fue en la sensación que desprendía de superioridad, que se creía que estaba por encima del bien y del mal, encima de todo y de todos. Sus compañeros, amigos y personas del juicio, todos coincidían en la misma descripción. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video, que le des like y te suscribas. Recomienda el video a alguien que le interese en esta clase de temas para seguir subiendo más videos. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.